han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la noche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si les pide un huevo, les dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este 17º domingo del tiempo ordinario y el corazón de las enseñanzas es el pedido y la respuesta de Jesús al pedido de enséñanos a orar. Y del Señor enseña el Padre Nuestro. Hay 2 versiones con algunas diferencias. Hemos visto hoy la de San Lucas capítulo 11 y también hay otra en San Mateo capítulo 6 que ya hemos visto en los días de semana, parte del Sermón de la Montaña. Y entonces tratemos juntos, a la luz de la revelación, de entender la oración. ¿Ustedes tienen idea de lo que es la oración? ¿Creen que saben qué es la oración? Y lo primero que hay que decir es que la oración es un don, un regalo de Dios. La oración es suscitada por el hecho de que nosotros somos criaturas creadas para Dios. Nosotros, las criaturas humanas, no solo somos ni en nuestra vida natural,
ni en nuestra vida sobrenatural algo que pueda ser completado solo con el esfuerzo humano. Y así, desde que nosotros hemos sido concebidos por el amor de nuestros padres, que manifiestan la voluntad de Dios, nosotros somos criaturas, diríamos, con la participación de nuestros padres y de Dios, desde el mismo instante de la concepción. ¿Sabían eso o no? ¿Sí o no? Y es que toda nuestra naturaleza sensible, visible, corporal, viene de Dios a través de nuestros padres. Gameto masculino, gameto femenino forman el cigoto, 46 cromosomas, eso viene de nuestros padres. Pero nosotros tenemos alma espiritual. El alma espiritual no viene la mitad de nuestra mamá, la mitad de nuestro papá. El alma espiritual es puesta por Dios directamente. Y esa alma espiritual es la tierra prometida, es el lugar en nuestro corazón donde nosotros ya estamos dispuestos para que el Señor acampe en nosotros, y eso ha ocurrido el día de nuestro bautismo. El Señor acampa, está en esa tierra prometida, en esa tierra buena que hay en nuestro corazón. Pero nosotros acogemos al Señor y el Señor tiene que crecer en nosotros, porque nosotros crecemos en la vida natural, pero necesitamos también crecer en la vida sobrenatural. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración y a través de los sacramentos. Y la oración y los sacramentos son don de Dios. Más aún, la oración es Jesucristo. ¿Sabían eso? La oración no son los discursos que nosotros le echamos a Dios. La oración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la 4ª parte, que es relación. ¿Relación entre quién? Entre Dios y las criaturas humanas. Y esa relación se ha alcanzado en plenitud en la encarnación, cuando el Eterno, el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo único, asume nuestra naturaleza humana de nuestra Madre Santísima y une lo humano y lo divino. Establece la relación entre Dios y los hombres. Eso se hace y se cumple en la persona de Jesucristo. Por eso, ¿quién nos puede enseñar a orar? ¿Quién es la oración? ¿Quién es Él? Jesucristo. Y eso el Señor poco a poco lo ha ido preparando. Lo vemos en la primera lectura, en este pasaje que hemos escuchado del libro del Génesis. Abraham está intercediendo por ese pueblo pecador, Sodoma y Gomorra, donde está su sobrino. Y Abraham intercede y va bajando, ¿no? Dice, si hubiera 50 justos, el Señor le dice, ¿salvarías? El Señor le dice, con 50 salvo a todos. Y Abraham va bajando. ¿Y si fueran 45? ¿Y si fueran 30? ¿Y si fueran 20? Pero Abraham hay un momento donde se detiene. Abraham cree que ya es mucho pedir. Y dice, ¿y si fueran 10? El Señor dice, por 10 lo salvo. Pero Abraham no se atreve a decir, si fueran 5. ¿Y si no hubiera ninguno? Abraham se detiene. Todavía no tiene una fe pascual. Sin embargo, nosotros sabemos que en Jesucristo el Señor ha perdonado el pecado de todo el mundo. Por uno, todos. Podríamos decir, pero estaba nuestra madre, sin pecado concebida. Sí, pues ella es esa uno.
Así de grande es el amor de Dios. Y ese amor quiere, como todo amor, tener una relación de comunión con las criaturas humanas. Y para eso el Señor nos enseña a orar. Como hemos respondido en el Salmo, que hemos respondido, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Julio? Cuando te invoqué, me escuchaste. Ahí se nos quiere decir que Dios siempre nos escucha. El problema no está en que Dios escucha o no escucha. El problema es que está en que nosotros no lo escuchamos. Y el Señor, que es la oración, Él nos enseña a orar y nos enseña el Padre Nuestro. Cada palabra de esa oración es profundamente densa. Con cada palabra nosotros podríamos meditar toda nuestra vida. ¿Y cuál es la primera palabra? Que Dios no se nos presenta como el Todopoderoso, como el juez implacable, como el justo, se nos presenta como Padre. Y el Hijo único, que es Jesucristo, el único que puede llamar Padre a Dios, nos enseña a decirle Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Que Él ora con nosotros. Y cuando decimos Padre nuestro, cada criatura humana que no podemos decirle Padre mío, nosotros estamos uniéndonos a la oración de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene consecuencias, porque si Dios es nuestro Padre, eso significa que nosotros somos sus hijos y nosotros somos hermanos, somos una familia, porque los hermanos, los hijos, un solo Padre, somos una familia. Y yo les decía más temprano a otras personas, a continuación le decimos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos hacer santo a Dios, nosotros podemos santificar a alguien, nosotros nos podemos santificar a nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué le decimos santificado sea tu nombre? Porque al reconocernos como hijos del Santo, hermanos del tres veces Santo, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, santifícanos, porque la santificación nuestra es la manifestación de la santidad de Dios. Y eso ha querido el Señor, que sea Jesucristo, que nos revela quién es Dios, el Hijo único, Dios verdadero, consustancial al Padre, pero nos revela también quién somos nosotros. El que es tres veces santo nos dice que en nosotros la verdad de nuestro ser es que somos ¿qué? ¿Somos qué? Santos. Pero santos heridos, destruidos, desanimados, cansados, ignorantes, pecadores, necesitados de ser curados, redimidos, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios Santo, y el Señor viene a perdonar nuestros pecados y a santificarnos. Y a continuación le decimos, ¿qué le decimos? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa eso? El reino de Dios, donde Dios reina plenamente, es en el cielo. En el cielo los santos hacen la voluntad de Dios. Aquí en la tierra, los santos caídos necesitamos ser purificados, santificados, para que el Señor reine, y eso es que nosotros se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, donde todos obedecen al Señor,
Y acá nosotros también tenemos que aprender a obedecerlo, porque somos rebeldes. ¿O ustedes no son rebeldes? Muchos de ustedes son padres de familia. ¿Es así? ¿Hay padres de familia acá? Pero todos somos hijos. ¿O alguno de ustedes no es hijo? ¿Alguno de ustedes vino de Crictón? Todos nosotros somos hijos. Pero somos hijos, y me voy a dirigir primero a los padres. Ustedes, padres de familia aquí presentes, ¿quieren que sus hijos sean desobedientes? ¿Quieren que sus hijos les contesten malamente, se rebelen contra ustedes, los ignoren, los desprecien? No, no es cierto. ¿Y cómo creen que ustedes que van a hacer que sus hijos sean obedientes? ¿Los van a mandar al colegio para que se hagan obedientes? ¿La universidad los va a hacer obedientes? Obedientes nos hace el Hijo único. Pero si los padres quieren que sus hijos sean obedientes, tienen que preguntarse, igual que todos nosotros, si nosotros somos obedientes a Dios. Porque si yo no obedezco a Dios y yo quiero que a mí me obedezcan, ¿qué estaré haciendo? Yo querré ocupar el lugar de ¿quién? El lugar de Dios. Entonces, para que a mí me obedezcan, yo tengo que obedecer a Dios. Y por eso es tan importante el Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta todas las cosas que decimos en esa oración de Jesucristo? Pero los hijos, si quieren que sus padres sean buenos padres, esos hijos tienen que saber que tienen que ser santos. Ustedes creen, les decía yo en la mañana a otras personas, ustedes creen que si nosotros fuéramos santos, nos amáramos como el Señor nos ama, perdonáramos como el Señor nos perdona, ¿necesitaríamos policía? ¿Necesitaríamos cárceles? ¿Necesitaríamos jueces humanos? ¿Ustedes creen que si nos amáramos como el Señor nos ama, habría violencia, habría guerras, habría discordia, división? Y entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan más cárceles, más guardias, más policía, más leyes, o nos falta obedecer a Dios. Y por esa razón, esta oración ha merecido tanta meditación que no se acabaría la vida de ninguno de nosotros y no terminaríamos de encontrar la profundidad de la oración que es Jesucristo, que se nos revela en esta oración sencilla que el Señor nos enseña a hacer, pero que nosotros aprendemos a través de otras personas. Ustedes, ¿de quién aprendieron el Padre Nuestro? ¿De quién lo escucharon por primera vez? Y yo les decía el otro día a otras personas que celebraba el bautismo, ustedes saben que cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos sido santos. Ya hemos sido santos. La santidad la hemos perdido. Y la hemos perdido porque en nuestras familias no sabemos cuidar lo sobrenatural. Solo nos preocupamos de lo pasajero. Y cuando ustedes vayan a su casa y repasen la oración colecta de esta semana que hoy hemos pronunciado por primera vez, se nos dice justamente eso, que aprendamos a relacionarnos con los bienes temporales de tal modo que nos unamos a los eternos, es decir, a Dios. Y entonces hemos perdido la santidad, porque nos volcamos a las cosas externas, a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo. ¿Y están cansados o no? ¿Ya quieren que acabe?
Les contaré entonces algo más que me ha ocurrido en esta parroquia, entonces lo tengo que compartir con ustedes. ¿Qué ha ocurrido? Dos experiencias, casi simultáneas, con diferencia de pocas horas. Habíamos tenido hace antecedentes, hace algunas 2-3 semanas. Hay un grupo aquí en nuestra parroquia que se llama Cenáculos de Niños, ¿así es el nombre? No. ¿Alguien de aquí pertenece a esos cenáculos de los niños que se reúnen los sábados en la mañana? ¿No hay nadie aquí? ¿No saben que existe eso? Les contaré. Que me pidieron que les hable a los padres de cómo cuidar a los hijos. No les puedo repetir toda la enseñanza, pero les repito la frase central que les dije. ¿Ustedes quién creen que cuida a quién? ¿María y José cuidaron a Jesús? ¿O Jesús cuidó a María y a José? Cuando Jesús era niño, bebito, ¿quién cuidó a quién? María y José cuidaron a Jesús para sus necesidades temporales. Jesús no se preparaba su biberón solo, no se cambiaba los pañales, no se hacía la higiene. Eso lo hacía María, y José trabajaba para conseguir todo lo necesario para los bienes temporales. Pero Jesús cuidaba la santidad de María y de José. Porque si María y José no hubiesen crecido y conservado la santidad que de Dios habían recibido, el Señor hubiese tenido más peligro en la casa que fuera de la casa. ¿Se dan cuenta? Era necesario, y Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, cuidaba la santidad de María y de José. ¿Cómo se hace en las familias? En las familias el Señor le regala a los padres hijos, y en el bautismo esos niños son santos. Pero ¿qué le dice el mundo a los padres? Los niños son una carga, mucho trabajo, cuanto menos hijos mejor. ¿No dicen eso? Y los padres le creen al mundo. Pero el Señor, en su designio de amor, le regala a los padres esos niños para que sean santos, y esos niños cuiden y ayuden para que sus padres sean santos. Pero muchos padres no le enseñan a sus hijos a rezar. Y cuando les enseñan a rezar, no les enseñan a pedir. ¿Y qué tienen que pedir los niños por sus padres? Que sus padres sean santos. Es pedir el Espíritu Santo. Porque si los niños tienen padres santos, esos padres van a cuidar la santidad de sus hijos. Y si es que esos niños piden que sus padres sean santos, sus padres van a ir al mundo a buscar y a ese combate feroz como ovejas en medio de lobos, y el mundo no los va a devorar. Pero si los padres, los abuelos, no enseñan eso a los hijos, ay de los padres, porque escandalizarán a esos niños. Y ahora viene lo que les quería compartir. Entonces, había dicho eso yo a otras personas, además de los cenáculos aquí en la parroquia, y una abuelita de un niño de 3 meses de nacido, que se llama Santiago, ayer ha sido su santo, me pasó un video donde la abuelita tenía a Santiago de 3 meses de nacido en brazos, ya bautizado, y le enseñaba la imagen del corazón de Jesús. Y el niño se quedaba absorto, contemplando, como María la de Betania. Pero también tuve la oportunidad, pocos días, horas después, de estar con un niño que acababa de cumplir 4 años, y el niño sumamente inquieto. ¿Han visto algún niño inquieto? ¿Por qué creen que los niños son inquietos?
porque los padres son inquietos, porque el mundo es inquieto. Y entonces estos padres ya no sabían qué hacer con el niño. Y entonces en un momento yo miraba de reojo y de repente lo veo que el niño se tranquilizó. Y entonces me fijo más cuidadosamente y el niño tenía un celular. Estaba como hipnotizado con el celular. Y yo le dije a los padres, eso no está bien. Y claro, ya había visto la acción de esta abuelita que les ponía una imagen del corazón de Jesús y le dije eso a sus padres. Pero este domingo pasado, misa de 10 en esta parroquia, no celebraba yo, me acerqué a ayudar a la comunión y al salir, terminada la comunión, veo a un padre que había venido, se había sentado afuera con un niño en su cochecito, un niño que tendría alrededor de 1 año, más o menos, también con un celular. Y entonces fui a esta oficinita donde confieso, me traje una estampa y le dije al padre, quítale el celular, dale la estampa. Ustedes hagan eso, hermanos, porque nosotros desde pequeños podemos contemplar, incluso en las imágenes, la presencia de Dios entre nosotros y en las familias el Señor tiene que reinar. Pero muchas veces no lo hacemos. Y entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que reinar es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor reine en nosotros es que seamos santos. Pero no podemos ser santos cada uno suelto. Nosotros no somos una suma de individuos, somos un nosotros. Y por eso es que tenemos que perdonarnos y hacer oración unos por otros. Y nuestras familias es donde tenemos que aprender esa iglesia doméstica, escuela de oración. Y vamos a pedirle al Señor que haga de nuestra comunidad parroquial, de cada una de vuestras familias, de la iglesia en el Perú, de la iglesia de Lima y de la iglesia universal, una comunidad de oración, que sepa que tenemos que hacer oración unos por otros. Para eso venimos a la misa, para escuchar al Señor, aprender a orar. Y esa oración tiene que ser perseverante, es decir, sin cansarse. ¿Ustedes se cansan en la oración? ¿Se duermen en la oración? ¿Se distraen en la oración? ¿Se olvidan de hacer oración? Ustedes me dirán, ¿quién le ha contado al Padre cómo soy? Nadie me ha contado, hermanos. Así es el barro humano. Pero el Señor nos ha dejado a María como madre. Y ella no se cansa de orar por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque ella está unida a Jesucristo, que es la oración. Y cuando venimos a la misa, nos unimos a la oración que es Jesucristo. Y María nos sostiene, nos levanta para que profesemos nuestra fe. Que el Señor nos conceda ser una comunidad y personas de oración. Que así sea.